1. Nació en Sonora, en un hogar pobre. Cuando Arturo Durazo nació el 19 de octubre de 1918, en la villa sonorense de Cumpas, el estado de Sonora estaba incendiado por la Revolución Mexicana. Sus humildes padres, Jesús Raúl Durazo Ruiz y Josefa Moreno Galindo, emigraron a la Ciudad de México en busca de una vida mejor, y en la capital mexicana Arturo conoció a José López Portillo, un hombre que sería determinante en su futuro. Durazo cursó estudios en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y después, durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, fue empleado del Banco de México. A finales de 1948 dejó el banco y comenzó su carrera desde abajo, como inspector en el Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Número 2. Participó en la Guerra Sucia Mexicana. A principios de la década de 1950, Durazo se convirtió en agente de la Dirección Federal de Seguridad y escaló posiciones hasta que fue nombrado comandante del cuerpo en 1958. En los años 60 y 70 participó en la Guerra Sucia, un conjunto de acciones represivas perpetradas por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional contra sus opositores. A diferencia de la represión militar argentina, que resultó altamente visible, la Guerra Sucia Mexicana fue de baja intensidad por su selectividad y por la complicidad que encontró el gobierno en los medios de comunicación. La Guerra Sucia no es un tema muy conocido por los mexicanos, debido a que los gobiernos del PRI ocultaron y destruyeron información, y los libros de historia tampoco la recogieron. Número 3. Participó en la dirección de la Brigada Blanca. Uno de los brazos ejecutores de la Guerra Sucia fue la llamada Brigada Blanca, y se cree que Durazo estuvo involucrado en su dirección entre finales de los años 1960 y parte de la década de 1970. Esta brigada fue un cuerpo paramilitar con el que el gobierno mexicano ejerció el terrorismo de Estado contra sus opositores, especialmente de la izquierda radical, mediante detenciones arbitrarias, cateos, intervenciones telefónicas y allanamientos de moradas sin orden judicial, sabotajes, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. En 1976, la Brigada Blanca puso en marcha el Plan de Operaciones número 1, Rastreo, con el propósito de investigar y localizar a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de septiembre. El organismo paramilitar fue disuelto en 1985, sin que sus abusos fueran investigados. Número 4. Le cobraba una mordida a todos sus subalternos. En 1976, José López Portillo sustituyó a Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República Mexicana y nombró jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México a su viejo conocido, Arturo Durazo Moreno. Ejerció el cargo durante todo el sexenio de López Portillo y, según investigaciones documentales realizadas años después y los testimonios de oficiales de policía de la época, estableció una tarifa o mordida que todos sus subalternos debían pagarle. Esta práctica de extorsión era ampliamente conocida en toda la organización policial, pero nadie se atrevía a denunciar al poderoso Durazo. Número 5. Fundó la siniestra División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. En 1976, Durazo creó la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, órgano que se ganó una tétrica reputación entre la población por estar lleno de policías corruptos y violadores de los derechos humanos. Puso al frente de la dirección a su amigo Francisco Sahagún Baca, un siniestro personaje que tiene su tumba en el panteón michoacano de Zaguayo, pero sobre quien existe una leyenda de que sigue vivo y dirigiendo una banda de tráfico de drogas en Michoacán. Era común que los policías adscritos a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia protegieran a delincuentes probados, liberándolos extrajudicialmente después de su captura a cambio de lucrarse con sus actividades delictivas. Número 6. Los policías bajo su mando asaltaban bancos y comercios. En ese ambiente de impunidad, se afirma que los mismos policías capitalinos tenían libertad para asaltar bancos, robar comercios y practicar generalizadamente la extorsión y la privación ilegal de la libertad. Igualmente, la siembra de delitos como tráfico de sustancias ilegales, robo, violación, proxenetismo e incluso asesinatos condujeron a la inculpación, arresto y encarcelamiento de personas inocentes en beneficio de los verdaderos perpetradores de las fechorías, apadrinados por la policía. La impunidad fue uno de los rasgos más característicos del periodo de Durazo al frente de la policía del DF. Igualmente, la tortura fue un procedimiento cotidiano, utilizada para que los torturados confesaran sus delitos y para que aceptaran otros que no habían cometido, en provecho de la corporación delictiva de policías y delincuentes. Número 7. Los operativos para capturar chivos expiatorios eran habituales.
Mucha gente inocente fue víctima de los procedimientos ilegales de Durazo, quien también supo darle un brochazo de actualización a su organización con la creación del Colegio de Policía, antecesor del actual Instituto Técnico de Formación Policial, adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El flagrante abuso de poder se ponía de manifiesto implementando operativos arbitrarios que por lo general perseguían capturar a un inocente o a un delincuente menor para favorecer a un relacionado o a un amigo o familiar. Número 8. Fue vinculado con la organización de Rafael Caro Quintero. Aunque nunca ha sido confirmado, por mucho tiempo Durazo fue relacionado con la organización de Rafael Caro Quintero, célebre narcotraficante mexicano apodado el Narco de Narcos. Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, fue uno de los primeros narcos mexicanos en establecer negocios con los carteles colombianos. En 1985 fue arrestado por el asesinato del agente mexicano de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pasó 28 años encarcelado, hasta que en 2013 lo liberaron por una supuesta falla técnica durante su enjuiciamiento. En 2015 fue nuevamente condenado por el crimen de Camarena y pasó a integrar la lista de los 10 más buscados del FBI hasta su captura en Sinaloa en julio del año 2022. Número 9. Frustró el secuestro de la hermana del presidente. Durazo era tratado casi como una estrella mediática por los medios de comunicación, que celebraban su éxito en algunos operativos que tuvieron una amplia cobertura, como cuando el 10 de agosto del año 1976 frustró el intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo, por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. José López Portillo había sido electo presidente un mes antes, pero aún no había tomado posesión del cargo, y con el secuestro de su hermana, los guerrilleros esperaban forzarlo a negociar. Margarita López Portillo iba acompañada por 5 escoltas que frustraron el secuestro y mataron a David Jiménez Sarmiento, jefe de la célula atacante. Número 10. El presidente de la República lo nombró general de división sin haber cursado carrera militar. Las relaciones de José López Portillo se hicieron aún más estrechas con su compadre Arturo Durazo, después de que la policía impidió el secuestro de su hermana, y en una controversial decisión, el presidente nombró general de división al jefe policial sin que hubiese hecho carrera militar. López Portillo nombró a Durazo general de plumazo mediante un decreto presidencial, lo que generó un profundo malestar en el sector militar, y el general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, amenazó con renunciar. No fue la única ocasión en la que Durazo recibió un reconocimiento que chocaba abiertamente con su conducta, ya que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal también lo nombró doctor honoris causa y además fue designado miembro de la Legión de Honor e incluso la Asociación Nacional de Locutores le concedió el micrófono de oro. Número 11. Fue apodado el Moro de Cumpas y el Negro. Durazo fue apodado el Moro de Cumpas por sus amigos cercanos, en alusión a su lugar de nacimiento y al famoso corrido mexicano interpretado, entre otros, por Antonio Aguilar y Vicente Fernández, al que el jefe policial le gustaba mucho. Sin embargo, su alias más conocido fue el Negro, que era utilizado coloquialmente para los mexiqueños cuando hacían referencia a él. Los actos de corrupción de Durazo se extendieron al manejo de la nómina de la Dirección General de Policía y Tránsito, en el que era frecuente la aplicación de sorpresivos descuentos de salarios. Igualmente, se apoderó de los fondos de retiro, que iban a parar a cuentas bancarias a nombre de testaferros. Número 12. No daba de baja en la nómina a los funcionarios despedidos. Durazo exigía a sus hombres una cuota quincenal y para obtener los montos a entregar, los agentes extorsionaban a la ciudadanía. Otra estafa aplicada por el jefe policial era no dar de baja en la nómina a los funcionarios despedidos, quedándose con sus salarios. Igualmente sacaba buenas tajadas de las compras mayores de la corporación policial, como vehículos, uniformes, armas y equipos. Cada vehículo policial era dotado solo de 20 litros diarios de gasolina y el resto debía ser conseguido por los patrulleros mediante extorsiones. Lo mismo ocurría con las reparaciones y el mantenimiento que necesitaban las unidades. La brigada de grúas debía remolcar 1,200 vehículos diarios para sacar dinero a sus propietarios, sin dar parte a la tesorería del Distrito Federal. Número 13. Durante su periodo como jefe policial, se produjeron crímenes muy sonados. Durante la época de Durazo al frente de la policía mexiqueña, se produjeron varios sucesos que conmocionaron a la opinión pública, como el asesinato del político nayarita Gilberto Flores Muñoz y su esposa, y la masacre del río Tula. El 7 de octubre de 1978, Flores Muñoz y su esposa, Asunción Izquierdo, fueron brutalmente asesinados a machetazos en su casa capitalina de Lomas de Chapultepec.